Comenzamos este videoapunte ocupándonos del concepto y clases del contrato de transporte. Por contrato de transporte hemos de entender aquel mediante el cual una persona se obliga a cambio de un precio a trasladar cosas o personas de un lugar a otro. Este concepto permite distinguir diferentes clases que en este tema son importantes, dado que en función de la clase se aplicará uno u otro régimen jurídico. Esto nos ayuda a entender de una manera unitaria lo que es las diferentes clases, pero veremos cómo cada una de las clases tiene diferente régimen jurídico. Por eso es necesario distinguir entre transporte terrestre, entre del transporte marítimo, fluvial y aéreo. Ciertamente en la Comunidad Valenciana, donde estamos, transporte fluvial no tiene significación porque ninguno de los requisitos es navegable, pero en otras partes de España sí que lo son y en cualquier caso en materia de mercancías el transporte terrestre y marítimo son muy importantes y el aéreo en cuanto a personas, aunque también es importante el de personas en terrestre y marítimo. Es necesario también ocuparnos del concepto de la categoría del modal, porque es muy habitual, sobre todo en mercancías, el que desde la sede del comprador hasta la sede del vendedor se produzcan transportes por diferentes medios. Es decir, como puedes entender, si una empresa valenciana quiere vender una mercancía a una que está cita en, por ejemplo, en Brasil, pues lo normal es que desde las instalaciones aquí en Valencia haga un primer trayecto en transporte terrestre por carretera, no hay algún tipo de cambio habitual, o por ejemplo la Ford que va a hacer también mediante transporte por tren al puerto. En el puerto se embarcará, estaremos en una fase de transporte marítimo y cuando llegue el puerto de Brasil correspondiente será otra vez descargado y será cargado pues también en algún medio de transporte terrestre de ferrocarril. Cuando, por lo tanto, se acumula en el mismo trayecto diferentes clases de transporte, estamos hablando de transporte multimodal. Bien, la última categoría, la última clasificación de la que tenemos que ocuparnos es el transporte nacional, porque también afecta al régimen. No es lo mismo que el transporte sea en el territorio nacional que en diferentes, o sea, en países distintos, porque el régimen jurídico será diferente. Bien. Una de las cuestiones que también debemos de señalar reside en que la clase estará fuertemente intervenida por la administración. Esto da lugar a que exista una regulación de derecho público. Todo ello sin olvidar que hay muchas cuestiones que es la misma administración, el mismo Estado, el que a través de empresas públicas presta este transporte. Ciertamente hay una tendencia hacia la liberalización de la actividad, pero esta intervención pública continúa siendo muy importante, aunque el contrato de transporte es un negocio jurídico privado, ¿vale? En ocasiones esta normativa de derecho público influye determinante sobre la relación jurídico-privada. Bien, en la transparencia os indicamos cuáles son las principales normas de las que nos vamos a ocupar, ¿vale? Pues hay más. Este tema, la verdad es que lo hemos resumido bastante porque se nos quedan bastantes cosas en el tintero. Por ejemplo, no vamos a hablar de transporte de personas que, por ejemplo,
materia ferroviaria tiene cierta significación. Nosotros vamos a centrar simplemente en las que aquí aparecen, que iremos desarrollando posteriormente en las diferentes partes de este tema. Tenéis de todas formas de una manera agrupada de las que nos vamos a ocupar. Sí que sería importante, y adelanto, que por lo menos el ámbito de aplicación de cada una de ellas la tengamos clara, más allá de las cuestiones concretas que vamos a abordar seguidamente. Bien, empezando ya por el contrato de transporte terrestre de mercancías, deciros que puede ser conceptuado como aquel en el que el porteador se obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición de persona designada en el contrato. Bien, el transporte terrestre de mercancías se encuentra regulado por tratados internacionales, por normas de la Unión Europea y por disposiciones que se encuentran en la Ley de Contrato de Transporte de Mercancías, ¿vale? No quiere decir que todo transporte esté regulado por todas ellas, sino que en función de si estamos ante un transporte internacional o no, al que se le aplica el convenio CMR, igual ocurre con el transporte nacional que se regula por la ley, perdón, por la ley de contrato de transporte de mercancías. Más allá de lo que se establece por las partes y de lo que parece de manera imperativa en estos tratados o si se aplica, eso sí, para todos, la normativa relativa a la mercantil, tener en cuenta que la regulación que se contiene en esta normativa no completa la totalidad de las cuestiones a los contratos. Uno de los puntos clave de este todo es saber distinguir los diferentes elementos personales que forman. En primer lugar aparece el porteador, que es el empresario que se obliga a realizar el transporte, ya lo haga por sí o a través de terceros, que es lo que se conoce como el porteador efectivo. ¿Cuál es su principal obligación? La de transportar las mercancías en el estado que las recibe al punto de destino, custodiar y responder de su pérdida o deterioro. No obstante, sobre esto hablaremos después. Como contraprestación, tiene derecho a cobrar el precio y los gastos del transporte. Y aparece también una figura muy característica del contrato de transporte, que es el privilegio del porteador. Es decir, tiene la facultad de depositar judicialmente la mercancía cuando el consignatario se haya ausente o no quiera pagar. Por tanto, tenemos el porteador, que es el que realiza el transporte, pero aparecen aquí otros dos sujetos, el cargador o remitente y el destinatario. El cargador es el que contrata con el porteador y se obliga a entregar las mercancías y, salvo pacto en contrario es el que va a pagar el precio pactado. El cargador o remitente es, por tanto, que contrata y que remite las mercancías, de ahí la palabra remitente, y el destinatario o consignatario es la persona a la que se ha de entregar las mercancías. Es, por tanto, quien las va a recibir y, por lo tanto, es el titular legítimo de la carta de porte, que, como veremos, es el documento que se emite como consecuencia del contrato de transporte y es el que va a permitir la transmisión de las mercancías. Destinatario, que puede coincidir con el cargador, aunque en muchas ocasiones es una persona diferente, pero no tiene por qué ser. Puede ser que una empresa contrate ocupando las dos posiciones porque quiere mover esa mercancía de un lugar a otro de sus centros que pueden tener, por ejemplo, en diferentes partes de España. Y por último, aparecen las agencias de transporte, que es un intermediario, aunque contractualmente ocupa la posición de porteador. ¿Por qué surgen las agencias de transporte? Pensar que a lo mejor una empresa de transporte de aquí de la Comunidad Valenciana es contratada para llevar unas mercancías a, por ejemplo, Talavera de la Reina. Bueno, pues evidentemente cobrará el porte y para el problema es que cuando llega a Talavera de la Reina tiene que regresar a su lugar de partida. Por lo tanto, es interesante para maximizar
el porte, porque hay un consumo de gasolina y unos gastos del camión y sobre todo también unos gastos de personal. Hacer transporte vacío, pues nos supone maximizar ese coste y llega a ser poco rentable. Para ello, sugieren la agencia de transporte que lo que tratan de hacer es que el porteador lleva la mercancía transportada y a través de toda la agencia les facilita un contrato de transporte para hacer eso, porque el porteador aquí en Valencia puede tener sus contactos, pero a alguien en Talavera de Reina que quiera remitir algo aquí a Valencia o un destino cercano a Valencia y que le permita en el trayecto de regreso lleva también mercancía que permita pagar por ese trayecto, pues por eso es este tipo de intermediarios. Bien, en cuanto al contenido del contrato, pues deciros que en primer lugar el portador debe utilizar un vehículo que sea adecuado para el tipo de circunstancia del transporte que va a realizar de acuerdo a la información que le suministre el cargador. Por lo tanto, la primera obligación del vehículo. En segundo lugar, el portador debe poner el vehículo en el lugar y tiempo pactado. Tener en cuenta que en el tema de transporte, que esté en el lugar y en el momento pactado es muy importante porque puede ocurrir que esa mercancía tenga que ser transportada posteriormente por otro medio de transporte, bien terrestre o bien marítimo o aéreo. Y el no llegar a tiempo, pues puede implicar la pérdida de ese otro siguiente viaje, por lo que hablamos de la coordinación que se impone en el transporte multimodal. El cargador debe entregar las mercancías al portador en el lugar y en el tiempo para un tema bastante tendente en la práctica es el tema de las cargas y descargas. Bien, el artículo 20 de la ley de contratos por mercancías establece que las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como las descargas de estos, están por cuenta y del destinatario, salvo que expresamente estas operaciones por el porteador. ¿Vale? Lo digo porque, ¿por qué decir esto? Porque en la carga y descarga es uno de los momentos en los que más siniestro se produce sobre la mercancía. Es un momento especialmente peligroso porque al moverlas pues puede sufrir cuando el vehículo esperar un plazo superior a 2 horas hasta que se concluya su carga o estiva o desestiva y descarga, el porteador puede exigir al cargador una indemnización en concepto de paralización. Una de las obligaciones principales del porteador es que está obligado a guardar y conservar las mercancías objeto de transporte desde que las recibe en origen hasta que las entrega en destino. Por lo tanto, el transportista también tiene esta obligación de custodia, que como veremos es una de las obligaciones también características del contrato de depósito. Pero en este aspecto es muy importante esta obligación. A falta de pacto, el cargador es el que debe abonar el precio y los gastos del transporte una vez cumplida la obligación de transportar y puestas las mercancías a disposición del destinatario. ¿Vale? Es el tema de portes pagados. Existiendo una responsabilidad subsidiaria de aquel si éste es el obligado y no paga. A su vez, lo hablamos también, ya lo hemos visto, si llegada la mercancía a destino el obligado no pagase el precio y los gastos, el porteador puede negarse a entregar las mercancías a no ser que se garantice el pago mediante caución suficiente. Luego veremos cómo esto puede dar lugar incluso a su depósito y venta. Porque el cargador tiene derecho a disponer de la mercancía ordenando al porteador que detenga el transporte, que devuelva la mercancía o que la entregue en un lugar o a un destinatario diferente de los indicados. También se reconoce en la legislación
que pueda pactarse un incremento del precio inicial cuando el precio del gasóleo hubiese aumentado entre el día de celebración del contrato y el momento de realizarse el transporte. Es una de las cuestiones que, que surgen en este tipo de contratos por la trascendencia que tiene dentro del coste del transporte el precio del gasóleo. Bien, y el portador debe entregar la mercancía transportada al destinatario en el lugar y plazos pactados en el contrato. Es una de las obligaciones también relevantes dentro de este contrato. Bien, en el caso de que no se pueda realizar la entrega o no se le abone, entonces surge la posibilidad de depósito en el caso de que no se quiera recibir o de retención de la mercancía para su posterior enajenación en el caso de que no se quiera abonar los portes. Esto se puede hacer en las juntas arbitrales de transporte o en los juzgados de lo mercantil. Uno de los elementos fundamentales de este contrato, la forma de prueba del contrato y de facilitar la transmisión de las mercancías, es la carta de porte. Bien, está regulada en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, donde se contienen las menciones obligatorias. Bien, ya vimos que se habla de si es o no es título o valor, ¿vale? En principio, ya hablamos en el tema 2, cuando nos referíamos a los títulos valor, que no recibe la calificación de título valor, pero sí es un medio privilegiado de prueba y facilita la transmisión. Uno de los elementos centrales de este contrato es el tema de la responsabilidad. ¿Vale? Pues tener en cuenta que es bastante frecuente que acaezcan circunstancias durante el transporte. Bien, primer elemento de responsabilidad por las operaciones de estiva o desestiva que ya hemos visto antes. En principio, el cargador o remitente, si que la asume, es el que responderá. Si es el portador que las asumió o es el que dio las instrucciones, será él el que asuma esta responsabilidad. Aquí hay una excepción y es en el tema de paquetería. Como la paquetería es una mercancía fácil de manipular y fácil de mover, la responsabilidad se indica por parte del legislador que es en principio del porteador. Porque, y esto, perdóname, no lo había comentado antes, pero es importante, el régimen de responsabilidad en la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías es imperativa, por lo tanto no acaba de modificarse mediante cláusulas contractuales. Primera responsabilidad en la entrega. Lo que pasa es que sí está limitada esta indemnización como máximo a el precio del transporte. En cuanto a la pérdida, también hay una responsabilidad, sea total o parcial, y para los... Bien, aquí el legislador ha optado por establecer un límite. Cada vez hay una mayor responsabilidad del transportista, pero como contraprestación existe. Y este límite es tercera parte del IPRE, que es el indicador público de renta de efectos múltiples, ¿vale? Esto no es un indicador, ¿vale?, que se establezca libremente, sino que proviene de los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado se establece el IPREM, que sirve para muchas cosas, y una de ellas es tomarlo como referencia a la hora de establecer la cuantía máxima por la que se puede indemnizar las pérdidas y las averías. Bueno, tened en cuenta, perdonadme, que en las transparencias que colgué en Internet hay un error, porque sí que fue modificado en el 2017, establece el límite de 537,84, lo que supone que estemos en 5,8 euros kilogramo como máximo. Esto de régimen está establecido en el artículo 57. Aquí caben dos cuestiones más a analizar. Una, que es el tema de la exoneración, ¿vale? Cabe exonerarse, el transportista puede exonerarse de la responsabilidad si demuestra que hay culpa del cargador, del destinatario, o hay vicios en las mercancías o circunstancias inevitables que no puede impedir, artículo 48, y luego también establece una serie de presunciones en el artículo 49, tales como que existía un embalaje deficiente,
etcétera, ¿vale? Por lo tanto, el régimen de responsabilidad es una responsabilidad en la que, en principio, responde el pagador, pero cabe estas causas de exoneración. Y luego también, por contra, cabe una agravación del régimen general, y es que no exista límite en cuanto a la cuantía a indemnizar. Y esto puede suceder en dos casos. En primer lugar, cuando se efectúa una declaración de valor, ¿vale? Es decir, si yo transporto una mercancía, me pagarán tanto en función de los kilos. Ahora bien, si soy consciente, si yo soy el cargador y soy consciente de que esa mercancía vale más, porque por el valor de mercado que tiene, puedo incluir una declaración de valor. Ahora bien, eso va a significar un incremento del precio de porte y generalmente acarreará también un aseguramiento. La otra excepción al límite es cuando estos daños se hayan causado por dolo o infracción consciente y voluntaria que produzca daños consecuencia necesaria de la acción, aunque no se pretendiera, que se encuentra regular en el artículo 62. Esta última mención del legislador, pues hay que ver si se entiende como que existe una imprudencia grave o un dolo eventual. Aquí hay una discusión en este aspecto. Desde luego, la culpa lata entendemos que no sería suficiente, hace falta un plus, bien dolo eventual o quizás una imprudencia grave. En fin, en cuanto a las reclamaciones, las reservas deben de hacerse en el momento de la entrega, ¿vale? Por lo tanto, por eso hemos hablado de la carta de porte, de su trascendencia, deben de incluirse sobre la carta de porte, sobre todo si son visibles. Si los vicios fueran ocultos, caben 7 días desde la entrega, que también deberá de plasmarse la entrega en la carta de porte. Existe un año de prescripción para interponer para interponer la demanda después de haber efectuado las reservas. Tienen un papel muy importante las juntas arbitrales de transporte, porque como os ha advertido ya, son las depositarias de las mercancías no retiradas, no pagadas, y cae posteriormente efectuada a través de ellas las subastas. También se efectúan a través de estas peritaciones y cabe también que se establezca un arbitraje cuando las cuantías sean inferiores a 6.000 euros, ¿vale? Salvo exclusión expresa efectuada anterior a el transporte o por pacto expreso por cuantías superiores también cabría. Si no se hace esto a través de las juntas arbitrales de transporte, que es una institución bastante arraigada en el sector, se puede hacer a través de los juzgados de lo mercantil. Bien, visto lo que es el régimen nacional, nos queda por ver el transporte internacional de mercancías. Aquí el más importante es el convenio CMR de Ginebra de 1956. Lo podéis encontrar en el BOE, aunque sea mediante un PDF que han insertado. Y deciros que en este convenio la primera cuestión a destacar es que establece un régimen imperativo, ¿vale? O sea, su aplicación, por tanto, es imperativa. En segundo lugar, el ámbito de aplicación se establece que se aplicará este convenio cuando el punto de origen y el destino estén situados en 2 países distintos y al menos uno de estos forme parte del convenio. Como España es firmante, en principio se va a aplicar. Y el documento principal a través del que se circula es precisamente la carta de porte que recibe el nombre de CMR, que está regulada en el artículo 6, donde se contienen las menciones mínimas. De este régimen os hemos incluido en las transparencias lo mínimo que tendréis que veros. Yo sí que os recomiendo que os miréis el artículo 17 y el artículo 18 del convenio, donde se contiene la responsabilidad del porteador. Esta responsabilidad puede tener también causas de exoneración ordinarias que han de ser probadas por él, vicio en mercancías, culpa del cargador, circunstancias inevitables o privilegiadas, que se presumen que fueron las causas del daño y es el cargador quien ha de probar lo contrario.
como el defecto de embalaje, estiva o desestiva del cargador. Y también aquí existe una limitación a la cuantía de indemnización. En este caso son 8,33 unidades de cuenta partido por kilogramo, ¿vale? Según la forma de cómputo que se establece en el artículo 23 del convenio. Tampoco hay límites si se produce una declaración de valor o hay un dolo o culpa equiparable. Habla aquí el artículo 29 del convenio. Estamos también ante un concepto que no parece que quepa la culpa lata, sino que se exige algo más. Es un concepto jurídico indeterminado que debe de ser integrado.